Hola, perdona que te dé la chapa un momentito antes de empezar, pero me veo en la obligación de decirte que esta entrevista tiene algunos fragmentos un poco fuertes. Son los testimonios reales de una niña nacida en la India, adoptada posteriormente en España. Me gustaría iniciar el vídeo diciendo que estoy totalmente convencido de que cualquier pareja o persona que inicia los procesos de adopción para dar un futuro mejor a un niño o una niña que lo necesita, estoy seguro de que siempre lo inician desde la más absoluta bondad. Pero por desgracia, muchas veces la bondad no es suficiente y se pueden producir situaciones muy complicadas que sobrepasen las capacidades de padres y niños. Quiero dar mi más sincero agradecimiento al restaurante Casa Josico, aquí en Murcia, que nos dio el espacio para poder hacer la entrevista. Es un restaurante muy bonito, con gente excepcional y una comida extraordinaria. Y también mi más sincero agradecimiento a Flavia, que ha hecho posible que esta entrevista se produzca. Te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Hola, bienvenidos a esta primera edición de Saliendo Adelante, un podcast para hablar de superación, de inspiración y de cómo superar momentos difíciles. Hoy estoy con Teresa, que nos va a contar su historia. Es una historia muy interesante y esperamos que os guste. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, Teresa, a ver, cuéntanos. Tú ahora vives en Cartagena, Murcia, Sí, pero tú empezaste tu vida en un sitio muy alejado de aquí. cierto. Cuéntanos tus inicios, cómo empezó tu vida. Pues yo vengo de un estado que se llama Cuttack, Orissa, de la India, y vine aquí a España en 2007. Ahí era más pequeña. Cuando llegué aquí a España tenía 11 años. Vale, de los 0 a los 11 años estuviste en la India, ¿no? Estuve en la India, bueno, tenía convivencia con mis padres biológicos y una vez que fallecieron mis padres biológicos estuve en un orfanato. En 2004 al A un orfanato, orfanato ¿no? Vale. y ya de ahí en 2007 fui adoptada en una familia española. Vale, porque entonces tú hasta 2004 viviste con tus padres. Sí. Vale, ¿y por qué fallecieron? ¿Fallecieron a la vez? Primero falleció mi padre por tema de un accidente. Vale. Luego mi madre pues se puso muy mal porque, bueno, por el fallecimiento de mi padre le tocó bastante. Y antes de fallecer mi madre, había fallecido mi hermano pequeño también. Tenía un hermano casi un año tendría. Falleció mi hermano también. Entonces fue, digamos que en esos meses todo seguido. O sea, en el mismo periodo murió tu hermano y tu padre. Mi hermano, mi padre Y luego fue mi madre. tu madre. Vale. ¿Cuántos hermanos tienes? En total éramos cuatro. Lo falleció mi hermano, pues somos tres hermanas. Sois 3 hermanas. Yo soy la mayor de las tres. Vale. Teníais un cuarto, que es el que falleció. ¿Y ese cuarto era mayor que tú o...? No, tenía un año. Ya, era muy pequeño. Vale. Mm. Vale, ¿tú qué recuerdas de esa época? Pues las vivencias que tengo con mis padres, bien, porque eran gente humilde, gente no de clase social alta. Y bien, mi padre trabajaba en la construcción, mi madre era ama de casa. Y yo pues estudiaba también, estaba en el colegio y a la vez también pues bueno, apoyaba en las tareas de la casa y a mis padres y bien, en esa etapa. Luego pues estuve yendo al colegio, pues bueno, ahí no sé exactamente a qué edad empiezan, pero estuve un tiempo en el colegio y un día pues nos dieron la noticia de que había fallecido mi padre, entonces nos trajeron a mi padre porque ahí traen a los fallecidos para que lo reconozcas tú en tu casa y lo veas. ¿Tú lo Y viste? yo lo vi. Me acuerdo que mis hermanas pequeñas pues lloraron, pues ya entiendo que pues bueno, estarían conscientes un poco de la situación, empezaron a llorar y tal. Y yo al final era la mayor, pero también era como más responsable, ¿no? Entonces yo estaba, al ser la mayor, pues, estaba al tanto del tema. Luego se comunicó a mi madre, claro, ya mi madre estaba muy mal también. Y ya después se comunicó a todos mis familiares. ¿Y cómo recuerdas emocionalmente tú ese proceso? Porque tú eras muy pequeña, ¿no? Sí, lo recuerdo como porque al final cuando fallece alguien que es el que lleva el mando en tu casa, en este caso mi padre, no, que el que trabajaba y tal, al final era mi responsabilidad, porque mi madre sí que era más débil en ese sentido,
Mi madre entró en una depresión, no comía y entonces estuvo muy mal. Era yo la que cuidaba de mis hermanas y de mi madre. De hecho, fui yo quien se metió de interna a trabajar, a cuidar un bebé para mantener la casa y para, ¿Y tú qué edad tenías ahí? no sé, si 7, muy pequeña, muy pequeña. Pero bueno, yo decidí, porque mi madre no quería que yo trabajara, pero decidí porque mi tía limpiaba casas, también eran pescaderas. Entonces, pues me dijo, oye, pues puedes trabajar de esto, que conozco a la señora y tal. Y así fue. Aunque mi madre no estuviera de acuerdo, digamos que yo era la que tomaba decisiones en ese momento. Y yo era la que cuidaba a mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermano prácticamente eran como mis hijos, que estaban más pegados a mí que a mi madre. Entonces, claro, mi madre tampoco quería que me fuera porque si no, pues, ¿quién cuidaría a mis hermanos, no? Y encima, pues, había un bebé. Y nada, pues decidí que eso era lo mejor y entonces me fui a trabajar y estuve un tiempo de interna. De vez en cuando venía mi madre a decirme que volviera por favor a casa. Dije que no podía volver porque me dijo, te echa de menos tu hermano. Porque tú ahí no vivías en la casa, estabas de interna en otra casa. Claro, yo ya no estaba. Tú desapareciste, digamos, de... Puntualmente yo desaparecí unos meses. Bueno, y enviabas dinero a casa. ujú, claro, claro, Vale. enviaba dinero, pero que mi madre no quería el dinero, quería que yo estuviera con ellos, que no estuviera trabajando, pero claro, tampoco podía hacer eso porque necesitábamos el dinero. Y entonces a raíz de eso, una segunda vez que ella vino, me dijo que había fallecido mi hermano. Entonces, claro, fue una situación, Fue justo ese periodo cuando falleció tu hermano, ¿no? claro, sí, sí, Que era un bebé, ¿no? era un bebé, pero falleció de desnutrición. Claro, había ahí irregularidad, había un problema en ese sentido, porque claro, mi madre tampoco estaba bien de salud, no estaba en estado, entonces mi hermano anteriormente le habían metido en un hospital para sacarle el líquido de la barriga, que si no me equivoco creo que es por desnutrición, que saca el Ujú. líquido de la barriga. Entonces, pues eso, yo estaba al tanto de eso, pero que no sabía la gravedad, o sea, no sabía que pudiera suceder algo tan grave como enterarme del fallecimiento. Entonces, ¿Y tú qué recuerdos tienes de cómo te sentías emocionalmente en ese momento? Porque eras muy pequeña. culpable, ¿Tú culpable, culpable? mm, ¿Por qué? culpable porque no hice, o sea, haber perdido esos pocos momentos que me quedaba para pasar el tiempo con mi hermano, sin saber. Yo tomé la decisión creyendo que era lo mejor. Pero claro, al final no sabes que te va a llegar estos momentos, ¿no? Entonces fue duro. Y me costó recuperarme de eso mucho tiempo. De hecho, ya estando aquí, yo me seguía sintiendo culpable, porque claro, era mi hermano y en verdad que mi madre me había dicho, oye, te necesitamos, pero creí que era lo mejor. Entonces, ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa casa? pues no recuerdo exactamente la fecha, pero yo creo que no sé si un mes, más o menos, o un poco más. No lo recuerdo O muy sea, bien. un mes después de la muerte de tu hermano. ¿Estuviste un mes más en esa casa? No, no, después, cuando me enteré del fallecimiento de mi hermano, yo no volví al trabajo. Vale, tú volviste a casa, ¿no? Yo volví a mi casa. Volví a casa porque eso es algo que me marcó y dije, de aquí no me muevo. Entonces volví a mi casa, estuve cuidando a mi madre y estuve cuidando de mis hermanas también. Y a lo mejor no teníamos ni para comer, pero yo a lo mejor he ido a almacenes de fruta a buscar comida para mis hermanas. Y luego de vez en cuando venían mis tías para darle de comer a mi madre, porque mi madre se enfermó bastante. El tema de sanidad ahí es diferente, entonces claro, no hay un control rutinario ni nada de eso. Y ella cada vez, por lo visto, estaba empeorando bastante. Entonces un día me levanté y de madrugada veía que mi madre no respiraba y se le caían flemas por la boca y tal. Y pues dije, pues voy a, pues claro, como era pequeña, pero hay cosas de médicos que yo no lo sé. Entonces, pues como había visto en las películas de ver la respiración y tal, pues me acerqué para mirar la respiración, a ver si ella pues respiraba bien y tal. Y estuve ahí un largo tiempo esperando
pero no respiraba. Entonces ya di por hecho que había fallecido, entonces empecé a como asimilar de decir, ha fallecido de verdad. Y a llorar y entonces ya cuando se hizo de día, por la mañana de día un poco, pues ya los vecinos me escucharon llorar y vinieron los vecinos, mis tíos. Así que bueno, con todo el conflicto, con todo el problema encima, pues yo fui también, porque al final mi madre, pues digamos que la familia cercana era yo, mis hermanas. Entonces, yo decidí ir al entierro también. Eh, el entierro, pues bueno, ahí incineran a las personas. Yo estuve presente en directo también en esos momentos, porque ahí no hay, que no pueden entrar los niños, no hay ese control. Estuve presente porque, aunque fuera doloroso, quise porque fue mi madre. Tampoco tenía así familia, sí que estaban mis tíos y mis tías, pero para mí pues, era mi responsabilidad estar ahí. Y estuve ahí. ¿Y cuántos tíos o tías tienes? En total tengo 3 tías y tienen una hermana, o sea, son 4. ¿Y hablas con ellos ahora, a día de hoy, o perdiste el contacto? No, porque de hecho volví en octubre para ver si podía recuperar, De este año pasado. sí, Ah, vale, vale. para ver si hablé con el orfanato. Me ayudaron, la verdad, bastante, se alegraron mucho de verme y estuvieron contactando con los números que tenían ellos, con la localización y no encontraron nada. Entonces, claro, han pasado 20 años, ya casi. Entonces, pues no he podido contactar, me hubiera gustado, pero no hubo forma de contactar, porque también es verdad que hay las personas no tienen un DNI, digamos, un registro como aquí, no hay un control, entonces tú no puedes saber, pues, por el DNI dónde vive Ya. tu familia. Es más complejo. Entonces ellos intentaron a ver si podían conseguir toda la información, de hecho eso está todo en papel, en su momento estaba todo en papel, entonces buscaron los documentos porque tienen una habitación gigante con documentos y en papel. Y estuvieron buscando y sí es cierto que pues, intentaron localizar, pero no hubo forma. ¿Y tú tienes recuerdos muy nítidos de tus padres, de tus hermanos, esa época? Sí, tengo todos los recuerdos. De hecho, tengo una imagen que hicimos en un estudio fotográfico ¿Que que la conservas tú? lo conservo yo tanto con mi padre como mi madre y mis hermanas. Salimos solo las 2 hermanas porque esa foto fue hace mucho tiempo y lo sigo conservando. Ujú. Y el resto, pues sí, al final todo está en mi mente, ¿no? Sí que lo recuerdo porque es algo que me ha marcado y digamos que no es fácil de olvidar. Claro, y en esos momentos, claro, tú, aunque eras pequeña, sí serías consciente más o menos de lo que estaba pasando. Sí, ¿Cómo cogiste fuerzas para salir adelante? Porque claro, cualquiera que nos esté viendo, lo estamos contando así muy, sí, sí, como si fuera una conversación normal, pero claro, esto es que es una carga sí. emocional brutal. Tenía mucha fuerza de voluntad, es decir, no sé cómo lo haría, no sé cómo lo hice, pero claro, ahora lo pienso y es verdad que son tantas cosas que he hecho, tanta responsabilidad que he llevado, pero lo he llevado con mucha responsabilidad y con mucha madurez, siendo tan pequeña, y no me he derrumbado, o sea, no recuerdo yo tener ansiedad de decir, me estoy derrumbando, no, es que decía, pues esto es lo que hay, tengo que seguir para adelante. Ahora me necesitan mis hermanas. Claro, mi lucha siguiente eran mis hermanos, es decir, mis hermanas en este caso. Porque yo era la mayor de las 3 y me quedaban dos hermanas mías. Entonces, pues seguía siendo como si fuera su madre, Ujú. seguía cuidando de ella. Pues digamos que después del fallecimiento de mis padres, nos mudamos a casa de mi tía. ¿Qué pasa? Que mis tías tampoco tienen muchos recursos para estar cuidándonos. Entonces, pues recuerdo que una de las veces que una de mis tías estaba vendiendo pescado, se acercó, creo que un chico, a hablar conmigo y preguntar. Yo soy una persona súper sociable, sincera, y me preguntaron sobre mí, sobre mis padres.
pero es que yo no sabía que eran periodistas, ¿no? Entonces, resulta que pues luego se publicó como que estamos abandonadas o que estamos trabajando, no sé qué. Pues hay un artículo, de hecho hice una foto cuando volví y tengo el artículo, donde se dice como que eso hizo, llama la atención a los servicios sociales, ¿no? De la ciudad. Y a raíz de eso, pues me pusieron en contacto los servicios sociales con mis tías y mis tías, bueno, le propusieron llevar orfanato y tal para que mis tías no tuvieran ningún problema o que estuviéramos mejor cuidados. Pero por lo que estuve hablando en octubre cuando volví, es que en el periódico, al poner que como que estamos abandonados, hay muchas familias que nos querían adoptar. Incluso gente que llegaron a ofrecer dinero para... O sea, que sí que había gente, te refieres. Había gente Había gente que estaba interesada en... en la India, pero son gente que se puso en contacto con mis tías. No tenía nada que ver con los servicios sociales ni con el orfanato. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí actuó el orfanato porque luego hay gente pues, bueno, que adoptan a niños para utilizarlo para otras cosas o son conflictos, problemas que conlleva la gente porque no los conoce y no sabes realmente a qué adoptan, qué familia va o no. Y entonces los servicios sociales decidieron pues meternos en el orfanato. Si mis tías estaban de acuerdo, mis tías estaban de acuerdo porque ellos no podían. Ellas tenían situaciones familiares también complicadas, tenían maridos maltratadores, alcohólicos, tenían hijos, entonces al final eran mujeres fuertes. Tú estabas físicamente con tus hermanas, ¿no? Sí, Estabais juntas. pero una de mis hermanas pues lo pusieron separado, porque nos peleábamos mucho con lo típico entre los hermanos. Y entonces nos pusieron pues separados, pues yo estaba con la pequeña, sí que estábamos juntas, porque al final era yo la que cuidaba de ella, y luego ella estaba, la mediana estaba en otra habitación, ¿no? Y en cada habitación somos varios niños y hay varias camas, ¿no? Es donde hacemos la convivencia. Pues resulta que pues la rutina era levantarte, desayunar, ir a la escuela. Si estás en procedimiento de adopción, no puedes salir a las escuelas de fuera. Por eso yo en principio salía a la escuela pública fuera, porque yo no tenía ningún procedimiento de adopción. Que en principio no era la idea y como yo tenía familiares, pues que por eso pues iba a un colegio público. Pero en el momento en el que se me preguntó de que si yo quería ser adoptada, porque había muchas familias, cuando venían la gente de extranjero de fuera, pues me veían una niña súper lista, súper espabilada, hablaba idiomas, me relacionaba con todo el mundo. Entonces había muchas familias de América que me querían a mí sola de adopción. Pero hablabas idiomas, ¿por qué razón? Porque tú ahí... Inglés, hablaba inglés porque ahí se da el inglés. El inglés es el segundo idioma de la India. Ajá. Primero está el hindi, luego está... ¿Y tú hablas hindi a día de hoy? Yo hablo un poco en hindi. ¿Recuerdas más o menos? Y tal? Sí, hablo conversaciones. Escrito no, porque mi idioma, o sea, mi lengua materna es foría, no hindi. Es un dialecto Claro, entonces del hindi. cada estado tiene su propia lengua. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, por ser de Odisha, hablo Odisha. Y normalmente, pues el idioma principal de la India en general es el hindi y el segundo idioma principal es el inglés. Vale. Y ahí, ¿cuánto tiempo estáis en el orfanato y cómo acaba produciéndose el hecho de que os adopten una familia española? Pues fuimos 3 años. En principio, pues no era la idea, pero yo me relacionaba mucho con la gente de la oficina. Yo era una niña súper activa, entonces como que quería saber todo, quería moverme aquí para allá, o sea, yo me movía en todos los lados. Y hoy estaba en la enfermería con la gente de enfermería, luego estaba en la oficina, luego hablando con la directora. Y luego estaba pendiente de la gente que venía fuera, porque me encantaba la gente de fuera, porque yo podía practicar idiomas, podía saber de dónde viene, o sea, tenía mucha curiosidad. Y a raíz de eso, pues un día
uno de los chicos que trabaja en la oficina, pues me llevó sola a un despacho y me preguntó, oye, pues, ¿te gustaría ir de adopción? Pues hay familias que están interesados, eh, pero quieren aficionadas. Dije que yo, sea donde sea, que no me iba sola. Sin tus hermanas, claro. Que yo donde sea, pero que me iba a ir con mis hermanas. Ujú. Al final, como de alguna forma ya me conocían, sabían que a mí me llamaba mucho la atención lo que hay fuera, ¿no? Entonces, pues sabiendo un poco mi historial, y creo que legalmente no se podía, o sea, no puedes ir de adopción si hay familias que están interesadas en ti. Entonces, en ese tiempo del O orfanato, sea, ¿a qué te refieres? ¿No puedes No. ser adoptada? si tus familiares, Ah, vale. Sí. Tus tías biológicas o lo que sea, vale. mis tías o mis abuelos, por este caso. Sí, familia biológica te refieres. Claro, en este caso aparecieron mis abuelos paternos, que yo llevaba tiempo sin verlos, Ujú. habían enterado del fallecimiento, de que ellos viven en una zona muy rural Ajá. y no habían venido. Eh, entonces, claro, fue un poco de decir que ellos querían que nosotras fuéramos con ellos. Pero yo tenía tantas ganas de mejorar mi vida, de explorar fuera. Vi la oportunidad de decir, y también porque yo no tenía tanto así usualmente, pero no tenía tanto trato con mi familia. Porque Eran desconocidos para ti, casi, ¿no? casi. Ujú. Entonces decidí tomar, o sea, al final tomé yo la decisión de decir que no quería ir. Y a raíz de eso, pues se sabían que mis tías estaban en esa situación y que la única familia que nos quedaba era mis abuelos paternos y no quise, no quise. Y también es verdad que ellos estaban muy mayores. De hecho, conseguí en octubre, de la fotografía que tengo, salimos con mis abuelos, que eran bastante mayores. También intenté a ver si podíamos contactar con ellos y no pudimos. De hecho, me dijeron en el orfanato que, claro, ya en esa época ya eran mayores, entienden que han fallecido, Ujú. ya eran bastante mayores. Y entonces, de ahí, pues que surgió la decisión de que ya de adopción, pero ya hablé con este muchacho que trabaja en la oficina y que fuéramos las tres. Y a partir de ahí es cuando se inició todo el procedimiento y claro, luego nos dijeron que es que hay una familia de España que estaba interesada en adoptar los tres, porque tampoco es sencillo adoptar tres niños. Claro, ahora hablaremos de eso, pero Mm, qué increíble que adoptan a las tres, ¿sabes? Sí, sí. Bien, y entonces te adopta una familia española. Os adoptan a las tres. A las tres. Vale, ¿y ahí qué ocurre? O sea, que venís a España o ellos van primero allí. Pues ahí resulta que, bueno, no recuerdo las fechas, pero sí que nos llegaba cartas de ellos, cartas y fotos. O sea, como ellos tenían interés, habían visto Como que, tu imagen y claro, empezaron por carta más o menos a... seguimiento. Y luego Ujú. entiendo que habría contacto con el orfanato y tal, y les llegaría carta y el orfanato pues me transmitía las cartas. Ujú. Al final era yo la que escribía las cartas y yo respondía a la carta. Y en ningún momento, también es cierto que en ningún momento se nos nombró de que teníamos hermanos. Claro, eso fue mi gran sorpresa, ¿no? Porque de lo que hablamos en las cartas, no pone que tuvieran hijos biológicos. Ah, o sea, que esa familia tenía hijos aquí en España. Claro, tienen hijos Ah, biológicos, vale. ¿Cuántos hijos biológicos? dos hijos. Vale, por eso erais cinco, ¿no? Claro, al Mm. final, vale. Claro, entonces desconocía ese tema. Ujú. Entonces recuerdo que el día que llegaron súper contenta, yo estaba súper feliz. Porque me parecía todo como súper chulo, ¿no? Súper emocionante. Entonces, sí es verdad que cuando entramos a la habitación que nos dijo mi madre, es tu hermano, habla con tu hermano, tu hermana, me chocó porque, O sea, tú lo descubriste estando ya en España. no, fue en la habitación en la India. Ah, vale. O sea, ellos llegaron con sus hijos. No, biológicos. pero ellos No. fueron solos y claro, por el teléfono. Ah, vale. Es Sí. cuando nos dijeron, bueno, Mm. pues habla con tu hermano, tu hermana. Ujú. Y es lo que me impactó porque fue para mí como una
mentira, la primera mentira. Aunque sea pequeño, para mí esas cosas es importante. Más que nada, a mí no me importa que tenga hermano o no, pero sentí que ya comenzaba con una mentirijilla, ¿no? Ya no sé por qué se hizo, por qué motivo, de hecho no lo supe, pero me extrañó esos momentos. A pesar de todo, yo seguía estando emocionada, súper contenta, súper feliz de ver un mundo diferente, de explorar otras cosas, pero sí que se me quedó ahí un poco la... Tenías ahí 11 años, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya era más o menos Sí, un sí, poco más mayor, ¿no? yo era consciente de todo. Veía pues, mis hermanas también súper contentas. No sé si en algún momento habrán llorado o yo también, pero porque al final pues, abandonamos de alguna forma nuestro hogar, ¿no? Ajá, sí. Y era también triste, pero por otro lado estábamos emocionados porque al final yo tomé esa decisión, dije, esto es lo mejor para mí, para mis hermanas. Y a raíz de eso, pues, bueno, estuvo ahí en el hotel, fuimos al hotel y estuvimos ahí un tiempo. Y ya volvimos para España y la verdad que recuerdo súper emocionante el día que llegamos porque estaban mis hermanos, familiares y fue algo emocionante la llegada y el recibimiento también. Fue súper bonito, súper emocionante y yo me acuerdo que mientras iba en el coche veía, pues me parecía todo súper diferente, llamativo, porque, y de hecho yo nunca me había subido en un coche, ¿no? Entonces creo que tenían previsto ir al Taj Mahal durante el viaje y no pudimos ir porque no paraban de vomitar. Claro, que estaban acostumbradas Y entonces tus hermanas, ¿no? ni mis hermanas ni yo Ya, claro. no somos Claro, claro. coche. Es que, claro, tú eres consciente, el que esté viendo esto en Sí. España o tal, claro, o sea, es que estás contando una cosa que lo cuentas tan normal, Sí, sí, sí. pero claro, te imagínate el shock que debe tener esto Sí. para una persona que, claro, que haciendo un pequeño inciso, ¿cuál es tu opinión de la actitud de la gente de países como España, que damos todo por hecho y que nos quejamos por todo, Mm. que en el fondo lo tenemos todo y no nos falta de nada? Pues yo la vivencia que he tenido, creo que la gente no valora lo que tiene, pero lo que tiene de verdad, o sea, la base, ¿no? A veces ¿Cuál sería para ti la base más la importante? base, tu familia, el cariño, el amor, el apoyo, para mí, ya no es el dinero, lo material, que a veces la gente se centra mucho en lo material y en el dinero. Yo prefiero mil veces ser pobre y tener una buena familia, una familia que me escucha, me quiere, me apoya, pase lo que pase, sé que van a estar ahí. Entonces, para mí es súper importante el apoyo emocional, ¿no? Porque para mí es crecer con amor. Y al final, cuando creces con amor, puedes con todo y también evitas errores. ¿Y sientes que ahora tienes esa familia? No. Te- ¿Dirías que el sentimiento de soledad es lo Yo que tenía más... imaginado ciertas cosas, o sea, vivía, cuando yo llegué, pensé en una mentalidad que la realidad era muy diferente, es que conforme pasaba el tiempo, veía cosas que no me cuadraba o no me parecía bien, ¿no? Porque al final yo recuerdo que vengo ya con responsabilidades, vengo ya con muchas cargas, tratar conmigo no se podía, o sea, tendría que ser con mucho tacto, mucha psicología, es decir, hay que saber mucho de eso para poder tratar conmigo. Entonces, en esa parte como que no hubo eso. Porque tú ahí en ese momento dirías, ahora a posteriori, que tenías una actitud como más cerrada, Sí. un poco inaccesible emocionalmente. Emocionalmente yo fui cambiando, porque yo era una niña súper risueña, súper, Ajá. yo me relaciono con todo el mundo, súper contenta, súper feliz, pero he perdido todo con el tiempo por lo que he tenido que vivir aquí, Con aunque tus padres adoptivos. sí, y conflictos que he tenido fuera también, pero a raíz de, porque claro, yo pienso que partiendo de la base, hay cosas que arrastran desde casa.
Y si tú la base no lo tienes bien, vas a cometer muchos errores. Por eso yo, por ejemplo, ahora que soy madre, a mi hija la escucho, aunque no quiera, aunque tal, la escucho, oye, porque necesita ser escuchada, Ujú. más que cuando están en crecimiento de adolescencia, puede llevar razón, no puede llevar. Intento buscar un equilibrio. Oye, pues mira, no me parece bien, pero ¿y si llegamos a este acuerdo? ¿Y si hacemos esto? Y luego no digo a mi hija, oye, pues esto es así. No. Hablo con ella y le digo, mira, cariño, esto te lo digo porque ha pasado esto. O sea, lo razono, justifico, pero para que ella comprenda, porque claro, al final no nace teniendo o sabiendo gestionar bien las emociones, no Ujú. nace sabiendo muchas cosas. Entonces hay que educarlo y hay que gestionarlo correctamente, porque si tú das malos pasos, tu hija saldrá rebelde, tu hija no entenderá muchas cosas, y eso va a crearse muchos conflictos. Es lo que me ha pasado. Al final yo no me sentía apoyada en lo que yo quisiera, en lo que yo quiero. Obviamente yo cuando llegué aquí como que tenía como más protección, es decir, no hagas esto, no sé qué, no sé cuánto, no puedes ir de tal manera, no puedes hablar con no sé qué. Entonces, yo no he tenido eso, es decir, como yo he sido libre de tomar decisiones desde que era pequeña, pues venir aquí es como que me sentía, llegaba un momento que me sentía encarcelada, ¿no? Porque era, Por la sobreprotección de tus padres adoptivos, ¿no? sí, Claro, un cambio radical, porque hoy estabas cambio radical, realmente sola, claro. educación autoritaria. Entonces, claro, Allí o aquí, dices. aquí. Aquí, Entonces, en casa, ¿no? en casa. Ujú. Y para mí, conforme iba avanzando, pues es que yo no estaba acostumbrada a esas cosas o había muchas cosas que chocaban y obviamente no nos llevábamos muy bien porque había un enfrentamiento de opiniones, de actitudes, porque claro, yo era de una forma y la familia ahí se actuaba de otra. ¿Tus padres adoptivos eran cariñosos con vosotras físicamente? Sí, pero yo he visto que se han centrado más en los trabajos, es decir, el tema de la adopción no es solo adoptar, educar, criarlos, luego hay que saber mucho de psicología y tener mucho tacto. Es decir, para mí fue impactante la adaptación, me costó muchísimo Claro. porque y se forzaba a adaptarse como muy rápidamente y yo no estaba acostumbrada, pues que claro, recuerdo que estando en la India nos fuimos a un McDonald's, nos llevaron a un McDonald's y claro, nosotros no comíamos vacas, es decir, ¿qué momento voy a...? Claro que es un animal sagrado en la India, ¿no? Para Claro, los que no lo sepan. la hamburguesa es que nunca habíamos visto una hamburguesa, Claro. yo nunca he probado una hamburguesa, entonces, ¿qué pasa? Que partiendo de la base hay cosas que es decir, yo voy a adoptar a una niña de China, yo me informo lo que le gusta a la niña, yo me informo de dónde es, cuál es su origen, qué comida típica hay que le gusta. Obviamente en los hoteles sí que hemos estado, pero sí que nos fuimos a un McDonald's que me pareció lo más curioso, ir a un McDonald's cuando, yo no sé, En la primera semana del coche, ¿no? claro, El coche, de repente McDonald's, claro, de repente un cambio claro, a otra dimensión. con los coches, pero lo del McDonald's sí fue, pues eso. Luego fuimos a una pizzería, pero claro, para mí es que yo esos alimentos no estoy acostumbrada. Entonces, me daba asco. El McDonald's, ahora sí yo como, pero en ese momento me daba pues, muchísimo asco. Entonces, claro, partiendo de la base que eso, que hay cosas, pequeñas cosas, pues que no sé, se informa, se hacen las cosas bien, ¿no? Es decir, a mí no se me ocurre pues, adoptar a una niña y decir, oye, pues te llevo a tal sitio sabiendo que en tu país pues no se come, Y, ¿no? y una pregunta, Teresa, o sea, lo que entiendo que me estás queriendo decir es que físicamente a lo mejor sí podían ser cariñosos, pero había una gran distancia emocional en el sentido de que no empatizaban y no eran conscientes de lo que tú estabas procesando por dentro, los cambios Sí, y la sí, separación emocional, ¿no? claro. Luego había muchas cosas, porque yo, por ejemplo, siempre he bañado a mis hermanas, ¿no? Es verdad que hubo, pues que es como que me quitara ese lado también, yo eso lo pasé mal, es como separar a mis hermanas. De hecho,
yo a día de hoy no tengo ese trato que tenía con mis hermanas. Mis hermanas, aunque la mediana se peleara conmigo, la pequeña es que ha sido como si fuera mi hija. ¿Y ahora qué relación tienes con ellas? Súper distante, luego ha habido muchos conflictos, porque al final no es lo mismo cuando vienes de mayor. El caso es que tú ya vienes un poco sabiendo quién eres, ¿no? O qué es lo que quieres, más o menos, no exactamente, pero vienes con tu personalidad, ¿no? La diferencia es que mis hermanas eran más pequeñas y la personalidad se lo han creado aquí. ¿Qué pasa? Esa personalidad y esa educación y esa mentalidad o ideología que tiene en la que, digamos que se da en casa, ¿no? Entonces, al final, lo que piensan en mi casa lo piensan mis hermanas. Y también porque yo he hecho muchas locuras y he llegado a cometer muchos errores a raíz de que yo estaba mal. Yo estuve varias veces que intenté incluso suicidarme en la adolescencia porque no podía más, es decir, no me entendían, no me sentía comprendida, necesitaba ayuda, necesitaba hablar con alguien que me escuchara, en verdad que fui a psicólogo, pero no era suficiente. O sea, yo necesitaba que cuando me pasaba algo que pudiera contar, ser libre, pero en casa no se quería que se supieran estas cosas, ¿no? Es decir, se invalidaba continuamente las emociones. No recuerdo ningún momento en que me sienta validada una emoción, entonces eso ha traído muchos problemas. Y no han sabido hacerlo bien, Y ¿no? no gestionarlo correctamente. Claro. ¿Y tú ahora cómo te sientes con respecto de ellos? O sea, ¿qué es lo que sientes cuando piensas en ellos? ¿Qué sientes hacia ellos? Pues mira, con mi padre, yo llevo mucho tiempo que, bueno, estoy como dejada de lado, ¿no? Mi familia no tiene mucho trato conmigo, de hecho no me consideran tampoco, de hecho, porque yo estando con mi expareja, que también tenía muchos conflictos y claro, yo ya arrastraba conflictos desde mi casa con la familia o juntarme con mi expareja, digamos que no era una pieza buena, pues a empeorar las cosas. ¿Es el padre de tu hija, te refieres? Sí, Vale. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ha habido pues muchos conflictos ahí en medio, muchos desacuerdos y en verdad que pues ya sabes que cuando hay una educación autoritaria, es decir, yo digo esto es lo que se hace y si no haces esto, pues ya sabes, la puerta, ¿no? Ujú. Y realmente lo que sucedió, yo intenté salir muchas veces de mi casa porque yo quería salir de esa zona, porque no es algo que estando en mi casa me sentía una desconocida, por mucho que yo intentara acostumbrarme o sintiera, pero por otro lado, pues había tantas cosas que no me sentía bien. Yo quería estar fuera de mi casa, al punto de que, es que me daba igual todo. Eso crea pues, más conflictos, llegar a hacer locuras, tonterías en la adolescencia, porque al final seguía siendo una niña. Claro, aquí como que me ha descolocado muchas cosas. Pero bueno, es una mezcla, ¿no? Porque por un lado tenías una madurez Mm. en la práctica de saber desenvolverte, vivir, cuidar de tus hermanas súper de nivel de madurez de 60 años, Mm. pero claro, una desprotección emocional Sí, y un sentimiento de soledad, me imagino, brutal, ¿no? sí, sí, hubo, claro, algo que no, de hecho yo no sabía lo que era tener ansiedad o depresión hasta que yo tenía que pasarlo aquí. ¿Qué edad tenías tú ahí cuando eres primeramente consciente de que tienes ansiedad, de que no estás bien? ¿Qué edad? Pues eso a los 12, 13 años. O sea, al año de llegar aquí, ¿no? Sí, sí, ellos era consciente de los problemas que tenía. Pero, y de hecho yo podía llorar de lo que pasó ahí en la India, de lo que sucedió, podía llorar, ¿Con tus pero padres te refieres? con mi padre o con quien Eh, contara la historia ujú. podía llorar porque me sentía culpable. Pero una cosa es llorar, otra cosa es sentir la ansiedad. Es decir, la ansiedad de decir, es que te estás ahogando, ¿sabes? Entonces, ¿Por qué te venía esa ansiedad? O sea, ¿por qué crees que te... pues descubrí esa ansiedad por lo emocional. La soledad, ¿no? La soledad, el sentirte sola, o sea, al final dije, "Jo, he venido con toda la ilusión del mundo aquí, pero veo que las cosas no están yendo como tal". Y es verdad que por otro lado yo quería ser una chica normal como cualquier, que entiendo que a lo mejor mis padres tuvieran esa protección porque digan, bueno, es más inocente, habla con todo el mundo, no sabe la gente mala que hay y tal. Pero como yo no he tenido ese encerramiento, ¿no? Esa protección,
pues me chocaba bastante. Yo lo único que quería es ser una niña normal o ser una adolescente normal como cualquier otro niño. Y luego tenía mucha curiosidad con un montón de cosas y quería como explorar muchas cosas, saber muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es algo que conllevaba a que mis padres no le hicieran ninguna gracia, ¿no? O en internet, me acuerdo que hay veces que cuando, o sea, me tenían como que no puedes tocar mucho, ¿no? Y yo era muy de tecnología, de las redes sociales y tal. A mí me llamaba mucho la atención porque ten en cuenta que yo ni tenía móvil, ni tenía ordenador, nada. Entonces, yo quería explorar y quería tocar, quería hacer cosas. ¿Y qué pasa? Que en psicología, cuando hay educaciones autoritarias así, pues cuando más lo prohíbes en adolescencia, pues más lo quieres hacer. Provocó una rebeldía en ti, ¿no? Provocó una rebeldía en mí, correcto. Hay una cosa que me está llamando mucho la atención y es que tú has descrito cosas que desde fuera parecen demoledoras, horribles, ¿no? Pero realmente lo que parece desde, corrígeme si me equivoco, pero lo que parece desde fuera, después de un rato hablar contigo, es que lo peor de lo peor de lo peor es el sentimiento de soledad emocional no buscada, más que la pobreza, Sí. más que la pérdida de tus padres, más que todo es el sentirte sola en un sitio que ya lo tenías todo en apariencia, ya estabas en España, tal, pero la soledad emocional, que hay mucha gente que a lo mejor no lo identifica, está sufriendo muchísimo Es lo y a veces eso, esa chinita en el zapato te rompe la vida en dos, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego la distancia con mis hermanas iba aumentando, había menos contacto, más conflictos, porque claro, al final ellas actuaban, pensaban igual que ellos, ¿no? Con ese tipo de... Se pusieron un poco como de parte de Sí, tus padres sí, sí. Y adoptivos. aparte me veían esa rebeldía, ¿no? Al final he sido atacada y a día de hoy como que me siguen teniendo ese castigo, ¿no? En la familia de mi madre, por ejemplo, no hay mucho trato. En la familia de mi padre, sí. De hecho, mi padre incluso ese pocas veces que me ha visto, pues me ha dado un beso ahí en la frente que he sentido, jo, pues por lo menos me ha dado un beso y que lo he sentido O sea, cariño. la familia de tu padre es más cariñosa que la de tu madre, ¿te refieres? O más cercana, Realmente no tengo mucho trato en general. o era en aquel momento. Eh, yo entiendo que todos eran, cada uno tenía... El caso es cuando yo no actúo como ellos quieren, es cuando se tuercen las cosas. Vale. ¿Qué edades tenían tus padres ahí? Pues no recuerdo muy bien, no sé si 40, 50, más o menos. O sea, eran mayores, pero tampoco súper mayores. No, es... ¿Cuándo sales de tu casa y por qué? Me fui a los 17 años, no recuerdo, en 2013, porque conocí al muchacho. De hecho, yo siempre he sido o me he esforzado al máximo para ser una buena estudiante. De hecho, a día de hoy me sigo encontrando con mis profesores, tienen muy buen trato porque he sido una alumna que aunque se me diera mal la asignatura, me he quedado en los recreos a preguntarle dudas. Es que de ahí me han subido puntuaciones en los trimestres porque al final veían que yo me esforzaba. Entonces, Por buena actitud buena y por interés, ¿no? porque tenía mucho interés. Entonces, a mí a día de hoy me siguen encontrando todos mis profesores y me tienen mucho cariño y me alegra de verles porque es verdad que luego mis compañeros me decían, eres muy pelotera, ¿no? No es que fuera pelotera, es que yo quería enterarme, yo quería sacar buenas notas. Pero había cosas que también por el idioma, entonces había como una mezcla de todo, ¿no? Es decir, yo empecé en sexto de primaria, repetí ese año por el tema del idioma y ya pues pasé al primero, segundo, tercero de la ESO y ya en cuarto tuve conflicto porque los problemas familiares me afectaban tanto que yo no estaba centrada en nada. Pero anteriormente sí que me esforzaba al máximo para tener buenas notas. Es verdad que había cosas que no se me daba bien, pero yo me quedaba en los recreos, entregaba todos los trabajos, hablaba con los profesores, oye, ¿cómo puedo hacer esto? No sé qué. Y a raíz de eso, es verdad que yo, trimestre a lo mejor, si he llegado a 4 y pico, han llegado a ponerme 5, o 5 y pico, y luego se me han subido por el esfuerzo que he tenido. Pero en general, con todos los profesores. Entonces, claro, y luego era la que se sentaba en la primera fila porque me gustaba sentarme en la primera fila o ser delegada de clase porque yo quería enterarme, yo era como muy dispuesta a todo, ¿no?
Entonces, eso pues fue bien hasta que, bueno, llegaba una situación, conflictos familiares en la que a mí en los estudios me perjudicaba bastante. Y en los peores momentos que puedes recordar ya un poco más de mayor, de adolescente y de adulta, en los peores momentos que has tenido en soledad de pensar las cosas más oscuras, ¿cuál es el diálogo interno que tú has tenido y cuáles son las ideas que más paz te han dado, que más te han ayudado a salir del agujero? O sea que también vamos a intentar que esta entrevista o este podcast ayude a que gente que lo está pasando mal, que seguro que hay gente que lo está pasando muy mal, en esos momentos de soledad más oscuros, ¿qué es lo que tú te decías a ti misma que te ayudaba a salir adelante? Digamos que a nivel psicológico estás tan mal, porque claro, yo cuando fui de casa también tuve otros conflictos fuera con mi expareja. Y eran conflictos quizá pues aún más grandes, es decir, ni una era tan bueno ni otro Ujú. tan bueno. Entonces tenía conflicto y cada vez se me iba acumulando todo. Es decir, no estaba desesperada de una cosa, se me sumaba, se me sumaba, se me sumaba. ¿Y cómo lo gestionabas eso? Pues gestionaba pues mucha impotencia, llorando yo he pasado fatal, fatal, porque había cosas que no sabía cómo gestionarlo, porque cuando tú eres menor de edad, estás en tu casa. Yo quería hablar, de hecho no tenía asesoramiento. Lo grave es no tener asesoramiento. Si tú tienes asesoramiento, decir, oye, llama a este teléfono que pueden escucharte, llama no sé qué, pero es que yo al ser menor de edad esas cosas no tenía acceso, tampoco lo conocía y tampoco se me permitía que yo hablara libremente. ¿Por qué? Porque mi familia, por ejemplo, pues bueno, la gente lo tiene visto, oye, muy buena gente, ha adoptado 3 niñas, qué grande, tal. Entonces, ellos tampoco querían dar una imagen de cosas, de conflictos que pasaban internamente en la casa, sacarlo fuera, ¿no? Vale, como el asesoramiento dices que es muy importante, si tú pudieras hablar con la Teresa de los años de cuando tenías 17 años, ¿qué consejos te darías ahora mismo? ¿Qué asesoramiento te darías tú a ti misma ahora que ya has pasado todo eso? Lo primero importante es salir de esa zona en la que, porque al final, por mucho que yo fuera el psicólogo, no veía participación activa en la que esa colaboración ayudara, ¿no? Es decir, cambia tú, pero yo no cambio. Eso es un grave error. Salir del ambiente tóxico, ¿te refieres? ¿O cuál sería el consejo que te estarías dando ahí? Situación que hubo en casa, por ejemplo, y lo más fácil sería es que tus padres también pusieran de su parte para llegar a un equilibrio. Pero bueno, eso no dependía de ti, No ¿no? dependía O de sea, si tú te pudieras aconsejar ahora lo que sí que dependía de ti, pues intentar independizarte pues, lo antes o posible. sea, salir del entorno tóxico Salir del entorno porque al final es un entorno que está en bucle, que te enferma, ¿no? que se te vuelve una pesadilla, porque yo para que intentara llegar a intentar suicidar, no es que se me fuera la pinza, es que yo lo veo una locura, por supuesto, pero me sentía de tal forma que era mi huida fácil, lo he intentado muchas veces. Entonces, al final dices, ¿qué hago? ¿A quién acudo? No tenía ninguna información, ningún asesoramiento. Entonces, ¿qué fue? Independizarme. Luego sí que surgió otros problemas, pero yo siempre recomiendo que la gente se independice lo antes posible cuando se encuentra en estas situaciones. Importante estar en manos de psicólogos, porque a mí, gracias a que yo he estado con muchos psicólogos, con varios psicólogos, y eso me ha hecho darme cuenta de cosas que no lo sabía, no sabía gestionar muchas cosas, Por ejemplo, ¿qué cosas? gestionar mis emociones. Yo, como no me escuchaban, también es verdad que si vives en ese entorno tóxico es muy complicado que te entiendan, te comprendan o que haya un acuerdo, porque no lo va a haber. Entonces, yo daba pataletas, como digo yo, porque como había tanto acúmulo de cosas, a lo mejor pues, hablaba fatal, estaba cabreada, luego a lo mejor salía o mentía, ¿no? Esa parte de rebeldía de hacer cosas, pero bueno, no hacía otra cosa grave, quiero decir, son cosas de la adolescencia, que cualquier niño lo hace, no porque sea yo adoptada lo haga, eso tengo que recalcarlo. Entonces, claro, para mí era como que, pues eso,
no había salidas. Yo sentía sin salida, por eso hice lo que hice en su momento, el tema de intentar suicidarme. No podía hablar con familiares porque tampoco tenía ninguna unión. Y si sentía que con alguien pues podía tener una mínima unión, ya estaba ahí mi madre para recordarme que estas cosas son de casa, no sé qué, que estas cosas no se hablan o no puedes hablar. Es decir, me regañaban por ello. O sea, yo he sentido o sea, estaba en ese entorno que me sentía presionada, agobiada de no ser libre de quien quiero ser, ¿no? Es decir, mentalmente estaba fatal, fatal. Entonces yo ya no era yo, o sea, yo tenía una frialdad súper fría, mi trato a veces no se entendía por qué me comportaba de cierta forma, venía de los acúmulos de cosas que llevaba. Y porque yo soy una persona que a lo mejor no necesito mucho, que me escuches, que me apoyes en lo que quiero, que no es que estoy diciendo que voy a robar un banco ni cosas graves, simplemente apoyar en cosas pequeñas que a mí me hace ilusión o que me escuchara o sintiera. Entonces, mi madre, por ejemplo, siempre alguna vez me ha dicho, no, es que no me ves como tu madre, ¿no? O no la quiero como mi madre, pero es que he tenido que vivir, ver tantas cosas que a mí me ha impactado. Tiene que entender que es que el proceso no es a golpe de fuerza, grito, ni de la forma en la que se actúa. Es decir, ese tipo de educación no es algo que me ayuda. ¿Ha ayudado a mis hermanas o puede ayudar a otros niños de aquí? Por supuesto, porque es algo que tú creces normalizando esas cosas, que lo ves normal y lo ves y dices incluso ciertos comentarios que es tan normal, pero yo no lo veía normal. Ujú. Había muchas cosas que yo no sentía que estuviera en mi casa. Por lo tanto, me impactaban muchas cosas en las que yo chocaba. Entonces, claro, yo estaba rebelde total, enfadada, gritando. Recuerdo que una vez vino mi hermana que quería presentar al novio y ese día estaba hecha una furia rabiosa, porque claro, de todo esto, y me daba igual que fuera su novio, que viniera la primera vez, me daba igual todo, porque estaba con tanta impotencia y rabia de decir, no me escuchan, me invalida, me dicen que soy culpable siempre, entonces mi autoestima estaba por los suelos. A raíz de eso venía otros problemas ya acompañados en la que tú cometes errores, pero porque su autoestima no está bien. Una persona que está segura de sí misma, una persona que tiene claro lo que quiere, una persona que tiene una buena base de su casa, no va a cometer ciertos errores. Y a la más mínima que ve que es que alguien lo trata de una forma que no corresponde, le enseña la salida o no te juntas más con esa persona. ¿Y cuáles serían para ti los peores errores que has cometido? Error, Por entrar en ese ciclo de huida pues, emocional. peores errores, pues el intentar suicidarme, el juntarme de primera, porque claro, yo también tenía como una mentalidad tradicional, ¿no? Decir, De tener pareja, de pareja. formalizarlo y tal. Yo pierdo la virginidad con el padre de mi hija, que es con quien voy a estar toda mi vida. Entonces, claro, partía de esa base. Y luego que desconocía cosas, como yo no he tenido asesoramiento Ujú. ni sexual, ni emocional, ni ayuda de ese tipo, porque claro, hay que entender que era complejo para mí también. O sea, a lo mejor desarrollaste un poco de dependencia Claro, con tu pareja sí, llegar como sustitutivo de de tus padres, ¿no? dependencia y también porque veía normal, porque en mi casa como hubo ese tipo de educación de decir, bueno, es que yo te quiero mucho, pero por otro lado te he traído, tienes que dar las gracias por haberte traído, ¿no? Hay comentarios que sobran, ¿no? Es decir, tú no dices a tus hijos, oye, pues, yo no le digo a mi hija, oye, dame las gracias por haberte parido, ¿no? El comentario es decir, da la gracia a que estás aquí, ¿no? Da la gracia a que estemos traídos, ¿no? Es un comentario fuera de contexto, Ujú. no está correcto, digamos. Y al final un acúmulo de cosas, ¿no? Y errores, pues, juntarme con el padre de mi hija, que era un personaje de lo grande también, y pues, la rebeldía, pero al final la rebeldía lo normalizo porque es parte de la adolescencia, porque yo tengo una hija y sé que entrará, y es como lo gestiono yo como madre. ¿Y te sientes culpable? ¿Me siento culpable de qué exactamente? Dímelo tú. No.
no me siento culpable de haberme juntado, en este caso, con una persona que no debo, que me ha traído muchísimos problemas. Pero el resto de las cosas, pues sí que lo veo una locura el intentar suicidarme, pero también es verdad que entiendo y digo, ¿por qué motivo lo hice, no? Todo eso lo he tenido que trabajar con los psicólogos, es decir, no me culpa, como que no Entiendes lo que te pasó entiendo y lo aceptas, y lo ¿no? acepto, que paso por estos motivos y que me sentía así. Entonces, al final es un proceso en el que tienes que trabajar con los psicólogos, que por eso he estado con muchos psicólogos trabajándolo, y aceptar, porque al final te sientes, a veces ya no sabes ni cómo te sientes del acúmulo de cosas que llevas. Es que ha sido todo boom, 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 cosas grandes. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? Actualmente, pues mira, me siento con bastante datos de información a lo grande, porque claro, lo he tenido que averiguar sola, pero Sobre la vida te refieres, sobre la de cómo vivir, de cómo estar bien. sobre asesoramiento. Asesoramiento, tanto de maltrato, cuando pasan estas cosas, por ejemplo. Ahora sí sé que pues hay un teléfono, el teléfono de la esperanza, por ejemplo, cuando en este caso que intentas suicidar y tienes esos problemas, puedes llamarlos gratuitamente y hablar con ellos. Pues yo no tenía esa información, Ujú. no lo sabía. Lo supe después, pero ¿Y has llamado alguna vez? sí, yo he ¿Cómo fue? ¿Y cómo es el proceso para alguien que lo está viendo y que a lo mejor se puede estar planteando? sí. Descríbelo, o sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo muchas veces cuando sentía, pero no lo he hecho estando en mi casa, sí que lo he hecho De más mayor, ¿no? lo he hecho por tema cuando estaba en pareja, por ejemplo, y entonces he llamado para decir: "Oye, me siento así, mm, quiero desaparecer, me encuentro así, por favor, ayúdame, ¿qué puedo hacer?". O y he llamado llorando con una ansiedad ¿Y increíble, ahí qué te dicen? O sea, intentan tranquilizarte y hablan con tacto, con muchísimo tacto. Oye, cuéntame, te escucho y tal. Pero aún así me faltó el estar en persona, porque a mí lo que más me gusta es estar en persona, mirar a la cara y decir, me pasa eso, es desahogarte, desahogarte y decir, me pasa esto, me siento así. Y es verdad que se me puede pasar si me hablas, porque depende de cómo, porque hay que tener mucho con amor, ¿no? con Con amor. contacto y pues intentar incluso decirme de tal forma que yo llego a razonar, aunque no razonara en esos momentos, ¿sabes? En el teléfono de la esperanza, ¿la persona que te atiende es un psicólogo o Pues una psicóloga? no lo sé exactamente, pero son profesionales Vale, vale. preparados para estas cosas. Y de hecho yo he llegado a hacer formación de inteligencia emocional, trabajar en equipo también, en convivencia con ellos, en persona. Y me parece algo súper útil, súper interesante. Y si algún día alguien tiene algún problema, pues que yo llamaría al teléfono de la esperanza o pediría ayuda psicológica. ¿Qué pasa? La ayuda psicológica está tan mal, es decir, En España, en la pública te refieres, ¿no? y Ya. está fatal, porque yo a lo mejor tenía cita, no recuerdo si cada 3 o 6 meses, o sea, para mí Ya. era decir, y en ese momento, Porque tú lo intentaste, o sea, tú fuiste por lo público, claro, intentaste pedir iba cita, a lo público, iba al de CABI, de maltrato también. Sí, yo he ido a varios psicólogos, porque no he ido a ningún. sufriste maltrato por esta pareja que decíamos, ¿no? Ya. Sí, sí. Físico. Hubo una en 2019 físico, que eso es lo último que fue. Es verdad que en esos momentos yo le había dejado la relación por todo el follón, tema de maltrato psicológico y todo, y hubo miles de problemas porque al final era una persona súper problemática en la que a mí me metió en problemas y yo me metí sin querer, sin saber las consecuencias, porque claro, para mí el tener una relación, es hacer convivencia, también era nuevo. Eras inocente en ese sentido, ¿eh? No. En muchos de los sentidos. Entonces, claro, marrones, historias que le caían a él, me caían a mí, porque yo a lo mejor estaba de alquiler con él y estaba en el contrato, y claro, lo que pasara con la casa, si le denuncian a él, me denuncian a mí. Él tenía problemas de drogas o algo así, de consumo. Mira, que yo sepa, polen y marihuana, sí. Y aparte que también vienen de familias con una ideología muy estilo gitano, muy anticuado también. Ujú. Entonces, claro, eso y mucho machismo. Entonces, claro, esas situaciones también eran complejas, porque claro, al final, al principio parece todo muy bonito o lo ves de otra forma, el primer año todo muy bien con ellos,
pero ya después estaba viendo cosas que no me hacían ninguna gracia. Y de Ujú. ahí incluso nos hemos llegado, yo estando con él, pelear con la familia de ellos e incluso dormir en la calle. O ¿Tú dormir en la calle? sí, 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 sí. ¿Cómo fue Sí, eso? eso fue, fuimos, me acuerdo que, pues, no sé si se peleó, nos peleamos con ellos, entonces, claro, al final, como era con el que yo convivía, pues donde iba él, iba yo también. Entonces, Pero tú ahí vivías, perdona, con la familia de él. sí, sí, O sí, sea, tú vivías yo, con él en la casa de sus padres, digamos. sí, 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 Y entonces os peleasteis con sus padres claro, y una de las noches tuviste que dormir en y, la calle. y en la calle y en coche también. O sea, que yo llegaba a hacer locuras, para mí son locuras, pero había un desate emocional. Ahí es que era un acúmulo de problemas uno detrás de otro. Yo, hay cosas que, claro, llegas a normalizar porque no ha parado tu vida, ¿no? Decís una cosa, otra, otra, otra. Es decir, no has sabido diferenciar de lo que es normal, no es normal. Entonces, lleva un ritmo sin parar, ¿no? Entonces, esas cosas a mi familia no le hacían ninguna gracia. Es decir, son gente que están bien vistos a nivel imagen, superficialmente, aún conocen mucha gente en Cartagena y tal, de que tu hija esté durmiendo ahí en un colegio, era algo grave, Ujú. una situación complicado, ¿no? Pues, o que encontrarte en un coche durmiendo, pues igual, ¿no? Entonces eran conflictos y cosas que a ellos pues no les hacían ninguna gracia y al final es como tener una vergüenza ajena, ¿no? Sobre esa situación. Ujú. Si dices que es porque te importa tu hija, quiere apoyar, bueno, pides ayuda, pero empezando a que Tú tenías tu hija ya allí, en no, esa en ese época. momento no tenía mi Vale. hija, no tenía mi hija. Entonces, ya cuando tuve la niña, pues también tuve otros problemas, que al final yo seguía con esa persona y esa persona, y yo tenía ahí una manipulación, y luego digamos que un maltrato psicológico. ¿Qué pasa? El salir del maltrato psicológico es, complicadísimo, complicadísimo porque yo tenía dependencia emocional continua, porque yo he aprendido, por lo menos en la vivencia que he tenido, es que, como digo yo, es tu familia, es tu tal, se perdonan cosas, ¿no? No se arregla, no se llega a un equilibrio, no se pide perdón por eso, ¿no? Yo nunca he visto pedir perdón a mis padres por algo que hayan hecho mal o que lo hayan considerado, porque no lo he visto. En cambio, yo, por ejemplo, mi hija me dice algo, mamá, te has equivocado en esto. Y es verdad que cuando lleva razón, yo lo siento mucho que me he equivocado, porque al final es que si quiero dar ejemplo, también me tengo que aplicar yo, ¿no? Esos errores que yo cometo. Entonces, yo he sido la primera en ponerme en manos de psicólogo, y decir, yo quiero ser mejor persona, yo quiero ser una buena madre. ¿Cómo puedo ser yo mejor y corregir mis errores para poder estar bien con mi hija? Y volviendo un poco a la pregunta que teníamos antes, ¿cómo sientes que es tu vida ahora en ese sentido? Mejor, mejor. ¿Te sientes bien ahora? Como persona me siento bastante mejor. Del 1 al 10, si tuvieras que decir que 10 es la máxima felicidad, bienestar y tal, Sí. y 0 es fatal, ¿cómo dirías que te sientes ahora? Pues mira, yo creo que todavía puedo seguir trabajando muchas cosas, como todo el mundo, pero yo le pondría un 8. Bueno, está bien, Mm. está bien. Después de todo lo que he pasado, un 8. Es verdad que hay cosas que sigo pasando, ¿no? Pasan el ritmo de la vida, las cosas, el ser madre soltera, de llevarlo todo adelante, pues tampoco es fácil, ¿no? Y en el peor momento, ¿qué nota te pondrías de malestar ahí? De mal En aquella adolescencia o esos momentos. cero, cero, porque yo quería desaparecer, yo estaba en una situación mala. Ya. Mala en la que no razonaba. O sea, llegaban momentos que estaba tan nublada que solo quería, cometer el error de hacer la locura de desaparecer. O sea, ya no veía, es que no quería saber nada. O sea, entras en ese Bucle, ¿no? en bucle, decir: "Es que no puedo, no puedo más, no puedo, no puedo hacer nada más". Entonces, al final te vuelves loco. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles son las 3 cosas que a día de hoy más valoras en la vida? ¿Cuáles serían? Pues el apoyo emocional. Vale, esa es una. Sobre Venga, todo. vamos a decir 3. Apoyo emocional. Mm, La sinceridad, la lealtad
Luego, la transparencia, ¿no? De hacer las cosas con amor, con sinceridad y con fuerza de voluntad, porque al final, para llegar hasta aquí, yo podía haber tomado otras decisiones como drogas, otros caminos, Ujú. quizás hubiera acabado en otro mundo, no estaría aquí. Pero he luchado muchísimo. O sea, la superación también, ¿no? Sí, 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 todo, todo. He luchado, me ha costado y he recaído, me ha costado levantar, pero todo eso yo sola, porque al final hay que tener mucha fuerza de voluntad de decir qué es lo que quieres. Desaparecer, sí, pues momentáneamente puedes pensar, pero luego, ¿qué es lo que quieres? Pues yo no he venido con ese objetivo aquí, ¿no? Ajá. Entonces, intentar mantenerte lo fuerte posible, buscar ayuda. La gente no busca ayuda, la gente le da miedo, la gente no reconoce, ¿no? Partiendo de la base que no reconoce sus errores, les cuesta muchísimo reconocer sus errores. Entonces, creo que es importante el ser sincero con uno mismo, ser humilde con uno mismo, decir, me he equivocado, me pasa esto. ¿Necesito ayuda? Pues voy a pedir ayuda. Y que ya los profesionales te ayuden. Hace falta más, como si te tiras muchísimos años, si es necesario. Si eso te va a ayudar, si eso te va a hacer mejor persona, te va a hacer sentir mejor, pues adelante. Entonces yo aconsejo y apoyo a todo el mundo que quiera tirar por esos caminos, porque al final ninguno nacemos ya sabiendo cómo gestionar las emociones y es verdad que es el mayor problema que hay. Es decir, al final los padres te educan de cómo te han educado los padres anteriores, ¿no? Tus padres. ¿Qué pasa? Que eso es un error en el siglo XXI, porque tus hijos ya están en otra etapa, con otra mentalidad, y tú tienes que cambiar. Entonces, tú tienes que modificar tus actitudes, tu forma de ser y llegar a un equilibrio, y si hace falta trabajar con los psicólogos, porque eso es algo que le va a ayudar a tus hijos. Y por último, ¿qué es lo que más te pesa en tu vida ahora y cómo lo estás trabajando? Pues ahora mismo, pues digamos que al final, pues criar a la niña no es fácil con todas las responsabilidades. Ujú. Yo he tenido grandes responsabilidades, pero cuando hay una enfermedad, pues, en este caso el tema del diabetes, Que tu hija está, que no lo sé, para los que no sepan, tiene diabetes y está malita en ese tipo sentido. 1 y conlleva muchísima responsabilidad. Entonces estoy como muy al cuidado de ella, Ujú. muy pendiente, quedó inconsciente varias veces, pues ahí estoy luchando para tener la mejor salud posible y yo también para tener la mejor información para poder ayudarla. Muy bien. Teresa, muchísimas gracias. Ha Gracias. sido una historia, bueno, es una historia brutal. Espero que sirva de ayuda a la gente que pueda sentirse perdida o Por supuesto. desesperanzada. Muchísimas gracias una vez más A ti. y nos veremos pronto. Claro Espero. que sí. Gracias.